maestra Flor Álvarez, nutrióloga. Trastornos alimenticios en los jóvenes. ¿Hay muchos? Hola Fernanda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, desafortunadamente sí hay. Apenas se publicó hace un par de semanas una revisión en una revista de alto impacto científico y dice que entre el 2 y el 5% de la población en algún momento de su vida cursa con un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Cuáles son los básicos? Son 4. Está la anorexia, está la bulimia, que quizás son los más comunes o los que más solemos escuchar. Está el trastorno por atracón. Y hay uno nuevo ingresado recientemente, hace poquito más de 10 años, que es el ARFID o el trastorno evitativo restrictivo por alimentos. ¿Qué? Mira, te platico un poquito de que es el que menos conocemos, ¿no? Este trastorno lleva a evitar o a hacer restricción de algunos alimentos. Obviamente va a causar pérdida de peso, pero esta pérdida de peso en los pacientes no les causa incomodidad, no tienen alguna alteración en su imagen corporal y suelen presentarse después de algún evento adverso, como algún atragantamiento, ¿no? Pasa mucho en el adulto mayor, ¿no? Que sienten esta sensación de que se ahogan y empiezan a rechazar el consumo de carnes, de proteínas o de texturas duras. Algo importante de destacar en este trastorno es que el paciente no tiene miedo a perder peso. No tiene miedo a perder peso, pero entonces se empieza a quitar alimento. ¿Cómo se llama? ¿El nombre es? Se resume en ARFID y es trastorno evitativo restrictivo de los alimentos. Evitativo y restrictivo. O restrictivo. O sea, ¿tú evitas o te restringes? De ciertos alimentos, de ciertos para no grupos. Ahogarte, ¿qué cosa Muchos más son por extraña? texturas, por colores. Por ejemplo, en pacientes con diagnósticos como autismo, también los colores o las texturas tienden a presentar este tipo de diagnósticos. Es, como bien te mencionaba, muy frecuente en el adulto mayor, que le cuesta trabajo masticar y demás, y al tener esta sensación, ya después empiezan a evitar y a restringir muchos alimentos por este miedo al comer. Híjole, cada vez salen cosas nuevas. En mi vida lo había oído. Ustedes sí, público más inteligente, nunca lo había oído. Sí, pues que te empiezas existe. a restringir por textura. Digo, habrá cosas que no te gusten. No sé, habrá gente que no le guste un ostión por la textura. Pero sí, ya de pasar a la carne, al pollo, a todo esto por textura, y es curioso. este miedo intenso, sí. Y vale la pena que se conozca porque, repito, muchas personas, adultos mayores sobre todo, lo padecen y a veces se ignoran. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Dice que hay ¿cuántos? 70 millones de personas en todo el mundo con trastornos. Así es. Me parecen pocas, fíjate. No lo tomo a menor, pero es que somos casi 9,000 millones. Sí, yo creo que está muy subestimado precisamente porque muchas personas tienen estas conductas alimentarias y no acuden a un profesional de la salud, no tienen forma de ser evaluadas y por supuesto no entran dentro de estas prevalencias que reportan organismos internacionales como la OMS. Como bien te decía, a nivel mundial la prevalencia es alta, o sea, muchos de nosotros, quizá público que nos escucha, en algún momento de nuestra vida hemos tenido estas conductas alimentarias que afortunadamente quizás se han superado y nos han llevado a un diagnóstico como tal, pero es importante que la gente lo conozca porque si detectamos estas conductas, que si tú me lo permites, voy a ampliar un poquito más algunas características de estos pacientes, si detectamos estas conductas de manera temprana, dar una intervención nos ahorra mucho tiempo, mucho dinero y muchas implicaciones en cuanto a la salud de los pacientes que las padecen. Los casos más recientes por edades que has tenido, ¿son más niños, son adolescentes, van ya de salida hacia la adultez? Sí, ¿qué estás viendo ahí? Sobre todo los jóvenes, las jóvenes, los trastornos de la conducta alimentaria suelen estar más presentes en las mujeres, pero no por eso los hombres quedan a un lado, ¿no? Cada vez lo vemos
más presente en hombres, pero definitivamente sí son padecimientos que aquejan más a la población, a las mujeres. Te preguntan por acá, ¿cuál es la diferencia entre anorexia y bulimia? Claro. En la anorexia hay una restricción muy importante de energía o de calorías. Hay una pérdida de forma importante en el peso. Las pacientes tienen un miedo intenso a subir de peso, inclusive a comer, y suelen tener distorsionada su imagen corporal, ¿no? Son pacientes que comen muy poquito, son pacientes que comen muy poquito y les digo, se restringen de forma importante. Y en la bulimia, las pacientes suelen tener normopeso, en algunos casos pueden tener sobrepeso u obesidad, o sea, no se nota esta pérdida de peso como en las pacientes que viven con anorexia. Suelen hacer conductas que compensen este consumo de alimentos y estas conductas pueden ser desde provocarse purgas o hacer ejercicio en exceso, ¿no? Algo importante de mencionar para hacer un diagnóstico de bulimia es que estas conductas purgativas deben presentarse por lo menos una vez a la semana por un periodo mínimo de 3 meses para hacer un diagnóstico como tal. Híjole. ¿Cuáles son los principales signos de alerta que papá, mamá, amigos, entorno deben de tener para identificar que alguien le está pasando mal y poderlo ayudar? ¿Cómo lo ayudas? Claro, es Eso algo me que parece vemos bien importante, ¿eh? Sí, que vemos muy frecuentemente, sobre todo, como bien mencionaba, en población joven. Y yo creo que como papás cuidadores debemos estar alerta a esto. Señales como mucha preocupación por el peso, por la ganancia de peso, el que estén muy fijados en lo que comen, en las cantidades que comen, en que lean etiquetas, en el hacer este ejercicio de forma exagerada, en el que a veces empezamos a notar que los pacientes se obsesionan con la ropa, con querer lucir como determinada persona, a lo mejor en redes sociales. Yo creo que son signos de alarma que sí vale la pena que estemos al pendiente y, como bien decía, al detectarnos de manera temprana, pues disminuye la gravedad del padecimiento. Gracias, Flor Álvarez, por estar con nosotros. Tus datos, por favor, para despedirnos. Claro que sí, estoy en Instagram como nut.flor y estoy a sus órdenes. Gracias.